tal? El gusto de saludarles. Una nueva entrega de Perspectiva Real. Para dialogar en esta ocasión con el diputado Sebastián Andújar, presidente de la Cámara de Representantes, diputado por el Partido Nacional, a quien le agradecemos su presencia aquí en Perspectiva Real. No, el agradecido soy yo, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Si tuviéramos que comenzar con un título catástrofe, podríamos decir, el diputado que volvió de la muerte, Bueno, o que le ganó a la muerte. bueno, Fue dura, ¿no? sí, en pocos años tuve 2 accidentes muy graves. El último creo que fue el más grave de todo, que lamentablemente me llevó a estar en una situación de coma inducida y en CTI durante muchísimos días, pero bueno, acá estoy, un hueso duro de roer. Eso fue a fin de año, en febrero del año pasado. Febrero del año pasado estuve practicando deporte, haciendo ciclismo amateur. Tuve un siniestro en una ruta nacional. Son cosas que suceden y bueno, por suerte llevaba las protecciones que hay que tener para practicar esas actividades. Más allá de las consecuencias que tuve, creo que en definitiva fueron las que me permiten hoy estar acá. Y podemos decir también que es el diputado que le ganó al presidente, la confianza del presidente. Usted fue electo por el actual presidente, ¿no? Usted fue electo por el grupo de la calle Pou. En 2014 hubo algunas diferencias que a la calle no le gustaron, le pidió que se fuera, y sin embargo el otro día estaba efusivo con usted en la Cámara de Representantes cuando usted asume como presidente de la Cámara. Bueno, a ver, son actividades en las cuales suceden varias cosas y la vida misma nos lleva a tener acciones que pueden ser malas, pueden ser buenas. Lo importante es recapacitar sobre las malas, atenderlas, recomponerlas y seguir adelante. Y este es un camino en la política y las relaciones personales, es un camino que se basa en la confianza. A veces se pierde, a veces se gana, a veces está en tela de juicio, no por una parte sola, por ambas partes, y creemos que es la vida misma. Y bueno, yo con la satisfacción de entender que uno trata de hacer el esfuerzo para hacer lo mejor posible y ser una buena persona. Y creo que eso nos ha unido en el camino y tenemos una concepción muy similar. Y eso sí que siempre gana, ¿no? Lo de ser buena persona. Sí, siempre gana, las actitudes son las que ganan, las actitudes buenas son las que ganan, y la capacidad de tener autocrítica. Y de tener acciones y reacciones sobre las autocríticas. Claro. Militante desde 2015, desde los 15 años. Sí, bueno. ¿Eso qué le ha llevado o cuánto le ha jugado justamente por ese sentido de pertenencia al Partido Nacional? 15 años puede ser una fecha entendible para la gente, pero nací en una familia política. O sea, soy parte de una familia que ha estado en política. Mi padre fue intendente de Canelones, legislador nacional, senador, diputado. Entonces, cuando eso se transmite de generación en generación, es muy difícil establecer qué día o cuándo fue el momento en que uno se sintió que iniciaba en esta actividad. Yo recuerdo, y lo decía cuando asumí la presidencia de la Cámara, fui un militante, fui un muy mal pintor de muros, un muy mal colocador de carteles, pero lo hacía con mucha pasión. Y no convencido porque la figura paterna estuviese en la actividad, sino convencido porque era una actividad que me despertaba mucha inquietud, que me movilizaba, que me motivaba, y fueron los momentos quizás más dulces de la política, los que uno puede recordar y disfrutar más. Después vienen los momentos de responsabilidad y quizás no son recordados con la misma alegría que se recuerdan esas primeras instancias de poder militar para un partido político que corre por mi sangre. Diputado por Canelones, electo por segunda vez en esta legislatura. ¿Qué significa ser diputado por un departamento tan amplio? Por más que usted legisla para todo el país, ¿no? Sin duda. Pero sigue, me imagino, actividad política en Canelones. ¿Le da el tiempo teniendo la presidencia de la Cámara? Sí, a ver, puede ser un cliché para mí es un orgullo ser representante de Canelones. Aparte camiseteo con Canelones porque le tengo un amor increíble. Es el lugar donde, no solo Canelones departamento y Canelones ciudad, porque coincide que soy nacido, formado y elegí que mi familia se desarrollara en esa ciudad, es que tengo un sentimiento por mi departamento a veces hasta poco racional. La pasión por mi departamento
en algunos casos quizás no me deja razonar de la misma manera, de una forma correcta, porque es el país que tiene más futuro en Uruguay. Es el departamento que tiene más futuro en nuestro país. Canelones tiene todo y sin duda tiene que ser el motor de la economía, el motor de la cultura. No podemos desperdiciar nada de Canelones, porque si desperdiciamos cosas de Canelones, desperdiciamos cosas de Uruguay. Y esto no es contra los otros departamentos, ni tampoco es por decir que los demás tienen menos que Canelones. Son condiciones naturales. Sí, O sea, Canelones lo hacen exclusivo. Es un país chico, ¿no? Sí, lo hacen exclusivo, lo hacen único. Lamentablemente, hasta el momento quizás no hayamos podido utilizar todo su potencial. Y esto no es contra nadie, esto no es ni contra quienes gobiernan el departamento ahora, ni quienes los han gobernado anteriormente, ni quién gobierna el país. Esto es simplemente porque uno entiende de que podemos dar mucho más. Y Canelones se merece más. La sociedad de Canelones se merece mucho más. ¿Cómo se lleva con Orsi? Me llevo muy bien. Somos vecinos. Ajá. Literal. Formados en una misma ciudad, si bien el intendente Orsi a principios de su vida vivió en el campo, después se miró a la ciudad de Canelones, sus padres desarrollaban actividad comercial allí, él se formó, estudió allí, fue profesor allí, hizo actividades culturales, o sea, somos parte de una sociedad pequeña que interactúa, entonces todos nos conocemos. Aquello de pueblo chico, infierno grande, claro, es real y tenemos un excelente trato, un muy buen relacionamiento fuera de la política y dentro de la política también. Hemos aprendido con el tiempo de que los consensos generan mejores resultados. Escuchar, aprender, conocer y dialogar muchísimo, muchísimo. Y creo que yo puedo resaltar que él es de las personalidades políticas con las que entendemos más cómo se debe conducir o cómo se pueden lograr buenos resultados entre la oposición y el oficialismo. Es decir, entonces que a usted le apasiona Canelones. ¿Ha pensado en seguir los pasos de su padre y ser intendente de Canelones? Bueno, decir que no sería traicionar nuestros propios sentimientos. Es más, puedo redoblar y repreguntar a quién no le gustaría, con las condiciones que hablé recientemente de lo que es el departamento. Quienes estamos en política, ¿quién no quisiera gobernar Canelones? Sí, me encantaría. Es un desafío, quizás es un objetivo. Pero también tenemos los pies sobre la tierra y entendemos que se tienen que dar ciertas circunstancias, más allá de que el respaldo de la población, también se tienen que dar ciertas circunstancias desde lo interno dentro de nuestro partido y quizás en el futuro dentro de la coalición. Tener un buen plan, ponerle pienso, entender la importancia que tiene el departamento, pensar una estrategia y llevarla adelante. Porque a veces las cosas no pueden quedar simplemente en el pensamiento o en la idea, sino que lo más importante en política es la ejecución. Y tenemos que mostrarle a la gente que podemos ser una opción. Me encantaría encabezar una opción para Canelones en busca de más y mejor futuro para el departamento y su sociedad. No puedo decir que no. ¿Y hay contactos en torno a este tema o hay que esperar? Bueno, ahora estamos frente a un nuevo escenario, que es el escenario de la experiencia de una coalición a nivel nacional, del cual considero que ha sido exitosa. Y creo que tenemos que tomar, o por lo menos tenemos que tomar las cuestiones positivas que ha tenido la coalición a nivel nacional y tratar no de copiarlas, pero sí tenerlas como ejemplo para poder instalar una coalición en el departamento. Y es una ventaja, porque antes podía ser una aventura no comprobada y ahora es algo que se ha transformado en una realidad. Y el éxito desde nuestro lugar es tangible. Entonces creo que tenemos una oportunidad única. Y en las próximas elecciones el tema coalición va a pesar en muchos departamentos, ¿no? Por más que en estas, por ejemplo, a nivel del Partido Nacional, muchos intendentes fueron apoyados solos por el Partido Nacional y tienen su Bueno, existe la coalición desde el punto de vista técnico, organizada, y existe la coalición por la vía de los hechos. Claro. En el interior del país, muchos intendentes lograron su objetivo, o sea, muchos candidatos lograron el objetivo de ser intendentes con una coalición que se dio por los hechos.
utilizando un lema, en este caso puede ser el Partido Nacional, pero con un apoyo de otros partidos. Yo creo que es momento quizás de cristalizarlo como un plan nacional, como algo mucho más macro, algo, una organización mucho más importante. Sin perder de vista nunca, que para mí eso es una condición sine qua non y nunca voy a ceder en ese sentido, es que todos formamos parte de partidos distintos y tenemos que siempre defender nuestras propias convicciones. Yo soy blanco por sobre todas las cosas, pero si la herramienta es la coalición, la que nos va a permitir llegar a gobernar, tenemos que ser inteligentes para darle el buen uso. Diputado, le decía usted, a nivel nacional tiene que legislar y vaya que se pasaron una prueba interesante con la rendición de cuentas. ¿Hacemos una pausa? Sí, y hablamos de este punto y de su aspecto desde presidente de la Cámara de Representantes. ¿Cómo no? Ya volvemos y continuamos dialogando con el diputado Sebastián Andújar. Continuamos dialogando con el diputado Andújar. Diputado, ¿qué significó cuando lo eligieron presidente de la Cámara de Diputados? Porque es un cargo que tiene su responsabilidad. Quizás debería durar 5 años y no todos los años como se hace, pero también, es decir, figuras muy importantes han ocupado el mismo y da, Sí. llamémosle cierta jerarquía en el caso. No, da jerarquía. Primero un honor, y el honor sentido, no el honor figurado, sentido. Para mí, quizás dentro de mi carrera política, la mayor responsabilidad que he tenido hasta el momento. Pero también el alto honor de tener que conducir una institución que a su vez enlantece a nuestro país. Nuestro país es, a nivel mundial, es de las democracias más fuertes. Y la fortaleza democrática la dan sus instituciones. Y el Parlamento es la institución más importante en la valorización democrática. Entonces, uno procesa todo eso y bueno, yo tengo la oportunidad o seré el responsable de conducir esta institución que a su vez desparrama justamente en esos resultados. Que los uruguayos nos enorgullecemos cuando hablamos, tanto en nuestro país o en el exterior, y que somos muy reconocidos por eso. Entonces, el honor y la responsabilidad y también los nervios de la incertidumbre de decir, bueno, tenemos que hacer una buena gestión. Que no es solamente dirigir la Cámara cuando está el debate, ¿verdad? No es solamente eso. Todo. Quizás eso, en lo personal, es hasta el momento de mayor distensión, en el sentido de que uno, conociendo los valores que tiene y garantizándole a todos los legisladores los principios de ecuanimidad y de igualdad en las oportunidades para poder llevar un debate adelante, uno lo disfruta. Pero existe un detrás de bambalinas, ¿no? Existe un detrás de escena que es la administración y la responsabilidad de conducir una institución que tiene más de 300 funcionarios y que tiene un presupuesto muy importante y que tiene que garantizar el proceso y el éxito de la gestión en sí mismo, que está compuesta por funcionarios y legisladores. Entonces es un trabajo que es importante y que demanda mucho tiempo. En un manejo político y a la vez de legislación también, ¿no? Porque se entrecruzan las dos cosas. Es un manejo político, un manejo de técnica legislativa y un manejo de recursos humanos, un manejo humano, un manejo de personas, que eso va en la impronta que tiene cada uno en la forma de conducir grupos y comunidades de trabajadores. Porque los trabajadores del Poder Legislativo no son los visibles son los diputados o los senadores. Pero gran parte del éxito o gran parte de los buenos resultados tienen mucho que ver los funcionarios. Y tiene mucho también quién conduce a los funcionarios. Y eso para mí ha sido un desafío muy importante que
vamos por la mitad de camino, entiendo que lo venimos realizando de buena forma, o por lo menos como corresponde hacerlo. Y en esta legislatura le ha tocado, en este periodo le ha tocado la rendición de cuentas. Sí, yo he sido un legislador que desde mi primera legislatura he participado en lo que es Comisión de Hacienda y Presupuesto. Tuve la suerte de aprender de muchísimos legisladores. Quizás algunos hoy son senadores, otros son ministros, o otros ya no están, no nos acompañan, pero tuve esa suerte. Puedo decir que tuve la suerte de ser un legislador nuevo y que me hayan hecho participar de esos ámbitos que son ámbitos que en otros tiempos muchos legisladores los llegaban a ocupar con la trayectoria, con la experiencia, con los años, y yo tuve la oportunidad enseguida de formar parte. Sí, ser integrante de la Comisión de Hacienda y aprendí mucho. Y del interior eran las principales, ¿no? Guillermo, aprendí muchísimo, escuché, miré, observé, hasta participé poco en algunos momentos, pero aproveché del ámbito que formaba parte. Y también con legisladores de la oposición. En el periodo anterior hubo muy buenos legisladores de la oposición, del cual uno también pudo sacar cosas positivas. Integrantes del gabinete de la administración anterior también, del cual pude sacarlo. Y eso me brindó la oportunidad de que en esta legislación, siendo gobierno, el Poder Ejecutivo también me respaldara en tener responsabilidades máximas. Fui el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el presupuesto quinquenal. Que eso también es otra de las grandes responsabilidades que puede tener un legislador en un periodo de gobierno. Y vaya que ahí hay que saber de técnica legislativa, ¿no? Porque lo que toque acá va a repercutir acá también. Hay que conocer el Estado en todo sentido. Hay que conocer cada partecita de un gobierno nacional. Yo creo que es la facultad, desde el punto de vista de estudio, donde un legislador puede conocer realmente cómo está compuesto y todo lo que integra el gobierno nacional y la administración nacional, la administración central. Requiere de voluntad, requiere de horas de trabajo, requiere de horas de estudio y de mucho aprendizaje. Creo que lo he aprovechado y creo que me siento satisfecho por lo menos de que hay cosas que en este gobierno, del cual soy parte, se hayan obtenido buenos resultados por nuestra participación también. Y a la técnica legislativa hay que agregarle, decíamos, lo político. Y ahí aparece Cabildo Abierto. Y teníamos unos presupuestos cerrados, pero se insistía en que tenían un compromiso para otorgar a los soldados un mayor aumento del que tenían, o por lo menos al ejército. En este caso, ¿cómo se maneja? Ya sabemos en qué se concluyó, que se pasó para tratar pero esas horas de negociación, esas horas de... Bueno, primero eso. Primero hay que entender que las sociedades y las diferencias conceptuales dentro de las sociedades nos hacen mejores. Hasta una buena oposición a quienes estamos gobernando nos pueden hacer mejor. Nos exigen, nos controlan. Es distinta la actitud y la actitud desde quienes gobiernan teniendo un buen control. Nos exige mucho más, nos genera dar mucho más a veces de lo que podemos dar en cuanto a nuestras posibilidades personales, ¿no? Y eso es gracias a tener un buen control. Y la sociedad dentro de la coalición, la sociedad con Cabildo, yo la respeto muchísimo, porque creo que Cabildo ha sido un partido coherente. Yo no puedo decir que exista una incoherencia de Cabildo. ¿Y coherente en qué sentido? Porque desde que lo conocemos y desde que somos socios, desde que integramos la coalición, creo que ha tenido las mismas reivindicaciones. Entonces yo no puedo tomar reivindicaciones que tienen coherencia, no las puedo interpretar como un capricho. Y eso genera, a mí personalmente, en el trato y en la negociación, me genera el mayor de los respetos en poder encontrar las salidas comunes para ambas partes. Y esto sucedió ahora. Sucedió esto, una reivindicación de un partido político. Pero esa reivindicación complicaba si se accedía a lo que ya estaba estructurado en el resto de lo general, ¿no? Por ahí un poco el tiro sí, y la afloje. porque uno juega con las cuotas de poder que tiene. Y es lógico, es válido. Todos lo haríamos a veces
dependiendo de qué lugar ocupamos. Y es lógico que se juegue con la cuota de poder. Entonces, que Cabildo, o cualquier socio, o la oposición digan, bueno, si no me siento comprendido en esta planificación, o no se me llevan adelante mis propias reivindicaciones, ¿cuál es la herramienta que tengo? Mis votos. Y hay cosas que quizás si no cuentan conmigo no pueden prosperar. Es válido. O sea, es parte de la política. Lo que no tenemos que es llegar a la discusión o a la irracionalidad o a la extorsión. Porque yo he escuchado que algunos legisladores han hablado de extorsión. Yo no lo puedo tomar nunca así. Otros legisladores lo entienden, pero bueno, es parte del ir y de venir de la política históricamente. Esto no es nada nuevo. Usted parece muy componedor, ¿no? Por la forma que se expresa y de cómo vio estas circunstancias. Pero me imagino que no, a quien gobierna, es decir, el Ministerio de Economía no estarían con esa tranquilidad para razonarlo A veces y buscar las figuras técnicamente. técnicas no comprenden lo político. Y lo político hay que entenderlo. Lo que no hay que ponerse nervioso y bueno, y la política es así, la representación ciudadana es así. Porque nosotros somos un parlamento plural, porque representamos a una sociedad plural, a una sociedad diversa, y somos un parlamento diverso. Si esto fuera monótono, sería muy distinto, y no le hace muy bien al país. Entonces, voy a lo primero. Es saludable que existan diferencias, siempre cuidando el diálogo y el respeto con el cual se tiene que enfrentar esas diferencias. Y nuestra capacidad va a quedar demostrada si logramos los consensos, porque la que espera es la sociedad. La sociedad es la que espera de nosotros que podamos implementar las políticas que ellos necesitan. Brevemente, ¿conforme entonces cómo terminó la negociación con la rendición de cuentas? Sí, es una buena rendición. Es una buena rendición. Se demuestra una vez más que este gobierno apuesta a tratar de ayudar a aquellos que más necesitan, con una alta sensibilidad, en una sociedad que tiene que tener sus equilibrios. Todos queremos estar mejor, eso no puede estar en tela de juicio. Ningún gobernante quiere lo peor para su país, eso no se puede interpretar nunca, nunca, y la oposición tampoco quiere lo peor para su país. Hacemos lo que podemos, y tenemos que cuidar el país, y tenemos que cuidar la economía. A veces queremos hacer más, no lo podemos hacer, y a veces no visualizamos quizás cuáles son las cosas más justas, pero son buenas rendiciones, son buenas leyes las que se han tratado en el Parlamento. Ahora, preocupan otros temas grandes también, ¿no? Uno de ellos es la seguridad, por ejemplo. Sí. ¿Ha estado en ese tema también? Sí. ¿Hacemos una pausa? Y hablamos de una pausa en el próximo bloque de Perspectiva Real. Diputado, el tema seguridad ha sido siempre un tema que estuvo en el tapete de preocupación para los uruguayos desde siempre. Desde el retorno a la democracia para acá, por lo menos que tenemos noción, ha sido así. Ahora está en alza sobre todo por temas narcotráfico, hay discusiones de un lado y de otro. Usted que en el Parlamento tocó este tema, estuvo presidiendo una comisión que aborda el tema. ¿Cómo lo ve hoy? ¿Qué opinión tiene? Todos quienes estamos con responsabilidades legislativas o ejecutivas, siempre tenemos preocupación por los temas de seguridad o por la inseguridad. También porque nos esforzamos en lograr la excelencia o la perfección, que es muy difícil. Es muy difícil hablar de conformidad. Yo podría decir que, algún día podré decir que estoy conforme el día que los números den 0 delito, 0 homicidio. Mientras haya un homicidio, no puedo expresar que esté conforme. Pero sí hay que ser muy medidos y muy responsables con los análisis, con el manejo de los datos y después con la elaboración del relato. Porque en el tema de seguridad o inseguridad para la sociedad, el relato incide mucho. Nosotros, los políticos, no tenemos derecho a transmitir un miedo innecesario a la población a través de un relato político
para pregonar el cuanto más mal mejor. ¿Entiende que está pasando eso ahora? Yo creo que la oposición se ha excedido un poco en las expresiones que generan calamidades. Pasó cuando analizamos o debatimos la ley de urgente consideración, que tenía un gran componente de artículos que iban a incidir directamente en medidas para la seguridad pública. Y se anunciaron calamidades y catástrofes desde el punto de vista del abuso del poder, por ejemplo, que nunca sucedió. Entonces, primero creo que es muy importante eso del cuidado del relato, en qué se le transmite a la población. Después también en la información real a la población de cómo ha ido evolucionando el delito en nuestro país. Que eso es muy importante. Quizá hace unos cuantos años nos sentíamos muy inseguros porque un ciudadano uruguayo no podía ir a un cajero a retirar dinero de su sueldo porque entendía que lo podían rapiñar. O no podía estar en un centro de cobranza porque le podía suceder lo mismo. Y eso ha ido cambiando, eso quizás ya no está sucediendo. Ahí también se hablaba de sensación térmica, ¿se acuerda? Exacto, pero en ese momento era lo más importante. Una rapiña de una cartera, un robo de un auto, un robo de un celular, un robo a los estudiantes, que se hablaba de los championes, de esto. O sea, había una inseguridad distinta. Quizás ese tema fue solucionado con políticas bien aplicadas, pero hoy estamos enfrentando otro tipo de inseguridad. Estamos enfrentando otra violencia que tiene que ver mucho con el narcotráfico. Y las bandas que se han instalado en nuestro país o se han desarrollado. Instalado queda como que provienen del exterior y son foráneas y se afincan aquí. O se han desarrollado, que se han creado en nuestro país. Disputa por el territorio, disputa por el mercado de la venta de droga. O disputa también porque somos un país de paso en cuanto al narcotráfico internacional se refiere. Y eso ha violentado muchísimo. Eso ha generado una violencia extrema y se ve reflejado en los homicidios. Entonces, hay que tener cuidado en el relato y en el manejo de los datos. Y hay que profesionalizarse más en la comunicación para cuidar a la sociedad. Porque en los uruguayos es una sensación muy fea vivir con miedo. Vivir con miedo es una sensación espantosa. Sobre todo para los adultos mayores, ¿no? El adulto mayor no se merece vivir con miedo. Y tenemos que tener cuidado. Y después podemos manejar los números. Estamos en un momento que los homicidios nos generan muchísima preocupación. Pero también tenemos que ser conscientes de que otros números, otros datos, han disminuido. Que tiene que ver con las rapiñas, con los hurtos, o con la violencia doméstica, etcétera, etcétera. Cuando usted habla de los números de homicidios, por ejemplo, mucho se dice que es el tema narcotráfico. Bueno, ¿Hay diferencias de muertes ahí? No, yo para mí en lo personal, y esto me hago cargo, para mí las muertes valen todas iguales. No puedo clasificar, me cuesta clasificar las muertes. Si una persona andaba por el mal camino o algo, eso es otro análisis. Pero la muerte es una muerte. Atrás de una muerte hay una familia, atrás de una muerte hay padres, hay hermanos, hay familiares, hay hijos. No. A mí me cuesta clasificar muertes, por lo menos en la expresión pública. Después tiene que haber un estudio científico analizando el origen, por qué sucedió, consecuencia de qué fue esa muerte. Pero es muy difícil. Somos un país chico, Guillermo, una sociedad chica y somos una sociedad solidaria. Por eso quizás el número a nosotros nos alarma, pero a nivel mundial no genera una alarma porque está dentro de los estándares per cápita, pero nosotros queremos a lo que iba, o sea, la conformidad va al número 0. Sí, no podemos dejar de alarmarnos, ¿no? Nunca. El día que perdamos eso... Nunca. Y ir en busca de eso, porque la sociedad solidaria, como es la uruguaya, y una sociedad donde nos conocemos, una sociedad, tenemos que ir solucionando eso. Y mucho tiene que ver la educación y la formación familiar, y mucho tiene que ver los ingresos, las oportunidades laborales, un sistema de cuidados, la formación de los chicos. Hay muchos componentes que van mucho más allá de una decisión de un ministro del Interior. El ministro del Interior actúa desde el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿desde el Poder Legislativo se puede hacer algo más?
Sí, ¿Cuánto y qué? se puede. Se puede primero entender. Primero hay que encontrar el punto de dónde, desde dónde, el punto de partida de dónde colaborar y no solamente criticar. Y que creo que es algo que los legisladores en algún momento lo tenemos que asumir. Protesta sin propuesta para alguien que ocupa un cargo de representación nacional no es válido. Nosotros somos funcionarios públicos. Nosotros no nos podemos dedicar solamente a protestar. Le tenemos que poner algo más a la protesta. Y que tiene que ser una propuesta. O sea, si yo estoy desconforme cómo se realiza una política pública, tengo que pensar en qué puedo aportar. O tengo que estudiar. Me tengo que esforzar y ver cómo puedo aportar para que esa política pública tenga mejores resultados. Y yo creo que el Poder Legislativo estamos atravesando un momento que tenemos que ponerle pienso a eso. Porque si no, las cosas a veces quedan como que son siempre electoralizadas y que algunos pregonan el cuanto más mal mejor y otros pregonamos, cuando somos oficialistas, que todo está bien cuando no está bien. Ahora, le consta que de esto se ha hablado muchas horas, se ha discutido a través del tiempo en el Parlamento. Sí, pero requiere de una discusión con un nivel de honestidad intelectual mucho mayor al que hemos tenido. Y me involucro, o sea, me siento parte de que tenemos que subir o tenemos que ser más honestos desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué lado? ¿O dónde se falló, o dónde hubo falta de honestidad en este caso? Que no solamente hay que hablar, sino que hay que actuar. Ahí va la honestidad intelectual. Yo no me puedo jactar de generarle una mala propaganda al gobierno de turno utilizando las muertes de los uruguayos. Eso es deshonesto desde el punto de vista intelectual. Quizás sea honesto en dar los números reales, pero desde el punto de vista intelectual, yo creo que no, la ciudadanía no nos elige a nosotros para eso. Nos elige para que encontremos las soluciones. Hacemos una breve pausa. Sí. Y en el próximo bloque continuamos dialogando en Perspectiva Real. Continuamos dialogando con el presidente de la Cámara de Representantes, el diputado Sebastián Andújar. Diputado, usted fue reelecto o electo por segunda vez en la Cámara por el grupo de la 71 y el grupo de los intendentes. ¿Estoy bien? Bueno, sí, Unidos. Unidos, ¿no? Fue el nombre que tuvo el sector parlamentario. Nosotros somos integrantes de la lista 33 de Canelones, que es, se puede decir que es socia dentro del sector herrerismo. No somos la 71 de Canelones, 71 es en Montevideo. Existe la familiaridad porque pertenecemos al mismo sector. Nuestra reelección como legislador fue a través de ese sector que después se convirtió en Unidos como una expresión electoral. Uno cuando recorre esos caminos hace acuerdos políticos y acuerdos electorales. Este último Unidos fue un acuerdo electoral. ¿Y se mantiene, el todo se mantiene actuando como orgánicamente o no? Sí, el Partido Nacional tiene la particularidad de que más allá de cada legislador poder pertenecer a algún sector y que se distribuyen en distintos sectores, tiene por encima de eso prima la bancada del Partido Nacional y eso hace que el trabajo sea no sectorizado, sino más bien a nivel partido y nos mantiene a todos trabajando en una misma sintonía. Después se van acercando las elecciones y uno ya en esa competencia interna, que es lógica y es muy sana, uno va haciendo rancho aparte, pero circunstancial. Por suerte circunstancial porque nuestro partido nos impulsa a que seamos todos blancos y nacionalistas. Para explicar un poco a quienes no conocen el tema parlamentario a fondo,
En la bancada donde se presentan, por ejemplo, los proyectos que cada uno tiene, ¿lo pone a consideración de la bancada? Sí, se comenta, se cuenta. Los legisladores estamos... los legisladores nos apoyamos entre todos, ¿no? Trabajamos. Hay legisladores que son de distinto sector, que a veces se juntan y trabajan en un mismo proyecto, tienen las mismas iniciativas, terminan presentando documentación firmado por 2, 3, 4, 5, 6 legisladores, y eso no quiere decir que sea que cada uno lo va buscando por su propio sector. En eso se trabaja homogéneamente y se trabaja muy bien. La bancada es el ámbito natural donde nos contamos las cosas. Claro. A veces nos las contamos de buen humor, a veces nos las contamos de mal humor, pero eso es parte de esto, y creo que un ámbito muy válido que por suerte muchos compañeros que son los coordinadores han hecho el esfuerzo de mantener una muy buena bancada del Partido Nacional. Y en cuanto a proyectos, ¿qué es lo que... Es decir, el proyecto es la herramienta que tiene el legislador como para plasmar sus preocupaciones también, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más le ha preocupado y qué proyectos ha presentado? A ver, a veces en la sociedad, y como acá estamos comunicándonos con la gente, la sociedad, a veces se le transmite a la sociedad el trabajo del legislador desde el punto de vista cuantitativo. Y no es correcto esa apreciación o la valoración de la actividad del legislador en lo cuantitativo. Lamentablemente tenemos que ver que se hacen análisis, bueno, de asistencias, de proyectos presentados, de pedido de informe. La valoración tiene que ser cualitativa, siempre cualitativa. A ver, en mi caso en particular, yo soy un legislador que integra la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Ahora no la puedo integrar porque claro, a ocupar la presidencia de la Cámara me siento impedido desde el punto de vista reglamentario de integrarla. Es una comisión que atiende por año quizás 2 o 3 leyes, por lo menos una que siempre tiene más de 400 artículos. Una ley con 400 artículos que nos lleva meses y meses y meses trabajarla, prepararla, perfeccionarla, ponerla a discusión, votación, y se considera como una ley desde el punto de vista cuantitativo. En cambio, mañana yo puedo poner una iniciativa, hace poco tiempo presenté que no se modificaran los feriados patrios, y es una ley con un artículo. Y entonces, una ley, un artículo, otra ley, 700 artículos. Entonces, y se mide claro, desde el punto de vista cuantitativo por ley, para que se entienda. Entonces, el trabajo legislativo va mucho más allá de la cantidad de leyes que un legislador presenta. Se tiene que analizar en la cantidad de horas que trabaja y la calidad de su trabajo. ¿Qué me preocupa a mí? Yo tengo preocupaciones a veces que son, a veces no, tengo preocupaciones de alcance nacional y preocupaciones que pueden ser de alcance metropolitano o departamental, porque es el departamento que represento. Creo que nuestra sociedad ha evolucionado, creo que la incorporación de la tecnología al funcionamiento de nuestra sociedad es muy importante. El Poder Legislativo está trabajando mucho en lo que tiene que ver con innovación y futuro, porque los tiempos han cambiado, la vida de la gente ha cambiado, la adaptación tecnológica le ha cambiado la vida a la gente y tenemos que legislar en consecuencia. Por ahí van mis mayores preocupaciones. Ese proceso de adaptación entre la vida y los cambios que están sucediendo en el mundo, y que Uruguay se posicione siempre a la vanguardia en ese sentido. Y después tengo de la vida misma, del diario, del día a día. Estoy muy preocupado por la movilidad de la gente, el transporte público, las posibilidades de los chicos para poder desplazarse a la capital. Metropolitanamente tenemos grandes dificultades para que los chicos estudien en Montevideo. El acceso al estudio por los chicos que tiene que ver con la movilidad. Un sistema nacional de cuidados efectivo que le permita a las mujeres que son madres jóvenes que puedan seguir su vida adelante y puedan estudiar y sepan que sus hijos están bien cuidados y en un proceso de educación o de formación que les va a brindar seguridad en el futuro. Para mí son muchas las preocupaciones en ese sentido, en que todos tengamos las mismas oportunidades. En cuanto a la parte del transporte metropolitano, ¿por dónde va su solución? Yo creo que hay que rediseñar. Montevideo y Canelones tienen que rediseñar el sistema de transporte público. ¿Ha insistido mucho con el tranvía o por la Avenida Italia? A ver, me animo a decirte, Guillermo, que ya
no va por si es tren, si es ómnibus, si es auto, taxi, bicicleta, moto. Va porque hay que rediseñarlo y hacerlo efectivo. No podemos permitir que un trabajador que vive en la ciudad de Parque del Plata, que ha tenido la suerte de elegir un balneario como Parque del Plata, o La Floresta, o Salinas, para mejorar su calidad de vida, tarde en venir a trabajar a la capital 1 hora 40 o 2 horas por día de venir, más 2 horas de volver a su casa. No puede ser que en la vida de los trabajadores y de los estudiantes el tiempo de transporte sea gran parte de su día. No está bien. No somos una sociedad moderna, no somos una sociedad adaptada si perdemos tanto tiempo en desplazarnos. Y eso hay que arreglarlo. Y aparte hay que ayudar a que las empresas sean viables. Sí, hoy el sistema de transporte es inviable. El gobierno, y mire lo que me animo a decirle, porque soy parte, pero trato de también ser autocrítico, no ha hecho una buena política de subsidio de transporte metropolitano. No estamos ayudando a que las empresas que se encargan hoy de trasladar a los trabajadores puedan evolucionar y sean viables. Entonces, sí, en Montevideo, no en el área metropolitana. Sobre todo en el área metropolitana, sobre todo lo que se le llama el interdepartamental. Esa confluencia de gente del departamento de Canelones y San José hacia la capital. Tenemos que ayudarlos. Tenemos que buscar, rediseñar, modernizar, utilizar la nueva tecnología, ser amigables con el medio ambiente. Existe el transporte híbrido, eléctrico. Tenemos que generar oportunidades que den los resultados de la mayor preocupación, que la gente no puede perder parte de su día y de su vida transportándose de un lugar a otro. ¿Lo ha presentado en la interna de su partido, en el gobierno mismo? Sí, he generado acciones a través de proyectos de ley o iniciativas de exposición de motivos, charlas con los distintos incisos y ministros para tratar de buscar soluciones. Creo que estamos en el debe aún, que puede y debe rendir mucho más. Sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Una profesora que arranca a 7:30 y viene de Salinas a Montevideo tiene que levantarse a las 4 de la mañana. Y con hijos. Y luego llega a las 8 de la noche. Bueno, eso son las pequeñas grandes cosas. Así decía quien es hoy nuestro presidente de la República cuando recorría día a día el departamento de Canelones. Si no nos preocupamos por las pequeñas grandes cosas, es muy difícil que progresemos como sociedad. Andújar, ya en el final, ¿qué le queda como presidente de la Cámara de Representantes? Bueno, ¿qué es lo que quiere plasmar en lo que resta en principio, desde el punto de vista del calendario, vamos por la mitad. Un año es efímero, un año es... Y sobre todo, si uno quiere generar cambios contundentes en cuanto al manejo del Poder Legislativo. Tampoco somos refundacionales, ¿no? Y compartimos que la alternancia en el Poder Legislativo. Ahí podemos analizar si podría ser un poco más, pero está bueno ese cambio que es transversal a todos los partidos políticos y ese respeto por los acuerdos políticos que se llevan adelante. Pero queda mucho. El Parlamento, capaz que me transformo en subjetivo y no objetivo, pero los parlamentarios trabajan mucho, Guillermo. Trabajan mucho y se muestra poco. La gran mayoría trabaja muchísimo. Trabajan mucho. Pero no se comunica. Exacto, no se comunica bien, se muestra poco. La gente no tiene idea de lo que es el trabajo. Y eso a mí me desvela en el sentido de que tengo un desafío en estos meses que quedan en cuanto a mi responsabilidad como presidente, no así como responsabilidad como legislador, porque después puedo seguir adelante con estos cambios que estamos llevando, es que tenemos que mostrar más el trabajo. Y la sociedad tiene que tener una interacción mayor con el Poder Legislativo. Tiene que ir creciendo esa confianza con el Poder Legislativo, como un poder con autonomía. Tiene que crecer esa confianza. Y para eso hay que mostrar y comunicar. Y creo que las vías de comunicación hay que ayornarlas, hay que mejorarlas, y se va a generar más interacción con la sociedad. Nosotros recibimos a miles de uruguayos por año. Y me animo a decirte que de esas visitas y de esa interacción con los uruguayos, de ahí salen la mayoría de las leyes que después votamos y proponemos. Son los uruguayos, es la sociedad a pie la que gesta la mayor cantidad de leyes que en nuestro país se votan, porque es donde escuchamos la problemática.
es de donde sacamos los problemas y tenemos que transformarlos en soluciones. Y eso no lo ve, la gente no lo ve. No lo estamos haciendo visible como corresponde y no estamos motivando a la gente que tenga más interacción con el Parlamento. Eso es un desafío y creo que estamos encauzando algunas acciones que van en ese sentido y bueno, si se pueden plasmar mientras uno esté, sería lo ideal y nos gratificaría, si no, por lo menos que queden encaminadas. Andújar, le agradezco mucho su presencia en Perspectiva Real. Volveremos a conversar, quizás ya como candidato a la Intendencia de Canelones, vaya a saber. Bueno, falta un poco de tiempo aún y todavía tenemos mucho para hacer como gobierno. Y Guillermo, te agradezco y también a la audiencia que sabemos que es mucha, que en el interior es muy importante y siempre aprovechando estas posibilidades para comunicarnos. Muchas gracias. Nosotros en 7 días estamos en Perspectiva Real.